Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud por Eso. Hoy día estamos con Nicolás Cavalieri de la empresa Phoenix Select. ¿Cómo estáis, Nico? Bien, pues Javier, gracias por la invitación. Placer estar acá. Llegar desde Concepción acá a Santiago. Fue un viaje entretenido. Partimos tempranito, así que tuvimos, como si esto, buen tráfico para acá. Así que estamos activos para un día de grabación. Buenísimo, Nico. Bueno, estuvimos conversando antes que yo también tengo a mis viejos que son de Concepción. Un saludo a Conce, grande Conce. Así que nada, bacán tener un penquista. No, encantado. Qué bueno tener, como si esto, un colega de Concepción. Fuerza Conce, estamos en las cuerdas, pero tenemos que mantenernos. Así que, como si esto, entretenido. Muchas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de mostrar lo que nosotros estamos haciendo acá también. Vale, Nico. Oye, partamos al tiro. A ver, vamos a hablar hoy día de vinos. Vamos a partir primero, cuéntame un poco cómo nace esto de traer vinos desde Italia y qué es tu empresa, Phoenix Select. Mira, mi empresa Phoenix Select, la verdad es que nace con la idea de poder conocer a fondo una línea de productos de marcas distintas, de poder mostrarle al consumidor de que existe algo más que solamente las marcas convencionales. Para eso, la verdad es que nosotros hicimos una selección bien exhaustiva de las cosas con las que queríamos trabajar. Tenemos un portafolio bien amplio dentro de la comercializadora. Estos vinos italianos están en el corazón de lo que nosotros hacemos, pero además tenemos distintas categorías, tenemos aguas italianas, tenemos jarabe y sirup para poder hacer mocktail, tenemos una línea amplia de destilados, cervezas importadas, artesanales también, pero como te decía recién, y respondiendo un poco a tu pregunta, esto en espumantes y vino italiano están en el corazón de lo que nosotros hacemos. Quisimos importar de una viña, como es esto, de Italia, esta línea de vino. Y en el fondo, lo primero que nos encontramos, tener que responder a la primera pregunta que nos hacen todo el tiempo, que es ¿por qué vino italiano si aquí en Chile tenemos tan buen vino y es ampliamente conocido? Y además, ¿cómo se esto? ¿En qué sentido tiene traer un vino a un país vitivinícola como Chile? Entonces, la respuesta que como es esto que nosotros encontramos era, bueno, si nosotros tenemos que seguir trabajando con una etiqueta más, otro Carmener más, otro Cabernet Sauvignon más, la primera barrera de entrada tenemos en el comercio de, bueno, ¿por qué voy a comprarte otro Carmener más si la gente ya conoce estas marcas que yo ya tengo, ya me las piden? Y bueno, entonces, ¿cuánto cuesta lo tuyo? ¿Ya? Tendremos que bajar el precio para poder entrar a hablar. Entonces, la verdad es que entrar dentro de ese muro fue algo que quisimos sortear de otra forma. Y la forma que se nos ocurrió es decir, bueno, uno de los principales ponentes a nivel mundial es el vino italiano. Es un estilo completamente distinto y por lo tanto una experiencia de consumo diferente a la chilena. Y por lo tanto dijimos, bueno, ¿qué tal si traemos esta experiencia a través de estos productos y la ponemos acá en Chile? Buenísimo. ¿Qué tenemos en la mesa? Mira, acá en la mesa tenemos dos viñas. La primera es una viña que se llama Viscardo. Es una viña, como es esto, familiar. Tiene ya 5 generaciones haciendo vino y espumante. O sea, es una viña que tiene un poco más de 100 años ya. Es una viña que queda en el norte de Italia, en el Véneto. Esto es en la zona de Verona, entre Venecia y Milano. Ellos son ampliamente conocidos en el fondo por dos estilos. Uno es el Prosecco, que es este espumante, que podemos hablar más adelante de él, que es un espumante en el fondo con denominación de origen, así como es el champán o la cava española. Perfecto. Y el otro estilo es el Amarone, que ha sido cada vez más conocido a nivel mundial a partir del año 2013. También tiene un estilo bien peculiar, lo vamos a conversar, lo podemos tomar un poquito más rato. Ellos en el fondo se caracterizan por tener una línea de vino más bien frutales, mucha experiencia en hacer vinos fáciles de tomar y muy gastronómicos. Y por otro lado tenemos esta línea de vinos Lamborghini, que en el fondo, aprovecho de decir de inmediato, sí, Lamborghini es el mismo Ferruccio Lamborghini que fabricaba los autos, que
al salir de la industria del automóvil, vuelve a sus orígenes y en el fondo crea esta línea de vino, espumante, brandy, como es esto en la región de Toscana, particularmente en Umbria. Así que eso es lo que tenemos a grandes rasgos acá. Oye, te quería preguntar cuáles son de estas marcas o de estos vinos que han conectado mejor con el consumidor acá en Chile. A ver, mira, lo que nosotros comercializamos y que ha tenido una mejor concepto, conexión con el consumidor chileno ha sido, por un lado, el Prosecco. Porque la verdad es que la gente, la categoría de espumantes es una categoría que viene creciendo, ya dejó de ser como era hace 10, 15 años atrás, que en el fondo era para el año nuevo, ¿no? Hoy día ya es una categoría que no solamente se consume como solo, sino que es base para los spritz. Uno de los más conocidos, por supuesto, que es el Ramazzotti Spritz. Por lo tanto, el tema de la burbuja es algo que ya lo reconoce el mercado chileno y por lo tanto para nosotros no ha sido difícil entrar con nuestro Prosecco en esa línea. Sobre todo que nos apalancamos de algo súper interesante. No sé, mucha gente no sabe que el Aperol Spritz y los Spritz en el fondo nacen directamente de Italia y nacen en base a Prosecco. ¿Por qué? Porque en el fondo este cóctel de Aperol con Prosecco lo que busca en el fondo es un equilibrio natural entre el amargor de este bitter de naranja con un espumante que sea más bien frutal y como es esto más fácil de tomar. Eso lo aporta el Prosecco porque la verdad es que es en base a una uva muy particular que se da ahí en el Véneto, que es esta uva glera. Y para poder hacer Prosecco, para poder generar esta burbuja, lo que se hace en el fondo es inducir una segunda fermentación a través de un método Charmat, que es ponerle agua y azúcar dentro de un tanque presurizado de acero. Por lo tanto, esa forma con la que se hace este espumante le entrega esos atributos como frescos, fáciles de tomar, frutales. Y esta como parte más frutal se expresa muy bien en copa solo, pero también tiene una muy buena combinación y desarrollo en coctelería. Por lo tanto, ahí es uno de los productos con los que hemos podido jugar muy bien en el mercado nacional. Por lo demás, hay otros exponentes también que nos ayudan a empujar la categoría, ¿ya? Martini, Riccadonna tiene también Prosecco. Y el otro producto con el que hemos andado muy bien de la casa Viscardo es este Nero Paso que está por acá, que la verdad es que también tiene esa línea, esa característica de ser un vino frutal, fácil de tomar, un vino con un tanino reducido, por lo tanto es un vino que es poco astringente y eso ayuda de que el consumidor que viene entrando a la categoría de vino no lo rechaza. En general uno cuando toma por primera vez vino pasa a ser después un gusto adquirido. Tú lo vas tomando en la medida en como que lo vas probando varias veces. Pero en general muchas veces genera rechazo esto de, oye, el vino como que Medio maderoso. es muy maderoso, es como si esto me genera como astringencia en la boca, esta sensación como de sequedad. Entonces te obliga a tener que marearlo rápidamente con un asado, con qué sé yo, con carne. Esta línea de vino es más amable en ese sentido, más aterciopelado, por lo tanto se puede tomar solo, se puede tomar como si esto con charcutería, con queso, y por lo tanto tener un vino de esas características nos ha permitido ser un vino bien comercial. Y la otra línea que para nosotros ha sido como si esto de importante desarrollo es esta línea Luxe de Lamborghini, que son vinos muy llamativos, tienen un packaging bien disruptivo, grande, en el fondo naranjo. El tema, como pueden ver acá, el tema de los diseños de las botellas, la verdad es que trae muy bien esta como diseño italiano que se expresa ya de forma muy representativa en lo que es el Lamborghini, estas botellas octogonales para los espumantes, una botella de brandy disruptiva y esta línea como es esto de vino que pasan a ser vinos que, si bien es cierto, la gente no los conoce, pero ya en términos de diseño, con el packaging que viene, ya lo hace ser un muy buen regalo. Y nuestro desafío hoy en día está en, bueno, ahora
pruébenlo. Vean que realmente la calidad de lo que está dentro convive con ese diseño que también está afuera. Oye, ¿dónde se pueden encontrar, por ejemplo, estos vinos? Están en el mercado, ¿cierto? Mira, la verdad es que nosotros esto lo estamos desarrollando hace poco. Estamos 2 años recién trabajando con Vizcardo y llevamos 1 año apenas con Lamborghini. Por lo tanto, están en este momento están en pocas tiendas. Hemos sido bien selectivos también con qué clientes querer trabajar, que entiendan el valor que está detrás de esto y sobre todo con clientes que quieran en el fondo también poder diferenciarse. Y por lo tanto, acá, por ejemplo, en Santiago, estamos en Vinos La Reina, estamos en Globo Italia y como se esto en regiones, estamos también sobre todo en Concepción, que es de donde soy yo. Ahí tenemos más puntos de venta donde podemos encontrar los productos. Ahora, nuestra intención es eso que probamos ya en el sur y que nos ha ido bien en ferias, qué sé yo, en lugares donde nos hemos puesto a degustar. Hoy en día también para el público santiaguino, que también pueda, como se esto, probarlos y conocer más sobre todo de la historia que está detrás de estos productos. Oye, Nico, este vino que nos servimos hace un rato, ¿cuál es? Mira, este vino es un Amarone de la Valpolicella. Este vino es muy interesante, es como te decía hace un momento, uno de los íconos del sector del Véneto. ¿Por qué? Mira, porque es la forma en la que se hace el vino, que lo hace un poco diferente. Te voy a partir explicando y de repente quizás como si esto les ayuda a la gente que no conoce a cómo es como la pirámide con la que categorizan los vinos en Italia. En ese sentido, Italia tiene un estilo de categorización de vino que es un poco distinto a nosotros en Chile. Nosotros en Chile, primero que nada, pedimos de acuerdo al varietal. O sea, nosotros tenemos claro qué es lo que es un Cabernet Sauvignon, qué es lo que es un Carmener, qué es lo que es un Merlot. Y los diferenciamos las categorías de acuerdo a que si es un varietal, si es un reserva, si es un gran reserva o si ya es un ícono. En Italia, esta pirámide es en base a la base de la pirámide, vinos de Taola, que son vinos convencionales, IGT, que es indicación geográfica típica. Después se sube un poco a DOC, que es denominación de origen controlado. Y después en la cúspide de la pirámide tenemos una denominación de origen controlado garantizado. ¿Vale? Ahora, ¿por qué los denominan así? En definitiva, es para poder proteger la uva endémica de cada valle. Qué bueno, igual. En Italia, una de las cosas que es interesante es que en el fondo tienen 20 regiones y las 20 regiones producen vino. Entonces, allá cada región, tenés que considerar de que hay más de 800 tipos de uva. Entonces, cada región pelea capa y espada su vino como el mejor de Italia. Entonces, ellos, ¿qué es lo que buscan? Buscan que ojalá la uva que es endémica de la zona no se pierda, o sea, por términos comerciales, los viñateros no quieran plantar otras uvas, o sea, por ejemplo, no planten Cabernet Sauvignon en el Valle del Véneto, por ejemplo. Y la forma en la que han buscado como proteger esto es a través de estos como categorizaciones en el fondo. O sea, que la etiqueta diga DOCG, eso quiere decir de que si tú estás en Italia, en Estados Unidos, en Canadá o acá, tú sabes qué esperar de este vino, tú sabes cómo se hizo, qué uvas tiene, de dónde viene. Entonces, en particular con ¿qué es lo que tiene? Al ser DOCG, tú tienes que cumplir con un cierto protocolo. El primero es que las uvas que vas a ocupar sean Corvina, Rondinella y Molinara. Esas 3 uvas que son endémicas del Valle del Véneto tienen que estar presentes en este vino. Segundo requerimiento, tiene que ser del Valle de la Valpolicella, o sea, en particular de ese valle dentro de todo el Valle del Véneto. La tercera es que estas uvas en el fondo sean pasadas por un proceso que se llama apasamento. El apasamento lo que hace es que ellos cosechan las uvas temprano en octubre allá, y las dejan secar en unos celares a temperaturas controladas. Imagínate como una mesa a vuelta donde ponen estas uvas que no se sobrepongan una encima de otra, y hasta enero se secan, se pacifican. La uva pierde gran parte de su contenido líquido y en el fondo gana azúcar. Y por lo tanto, en el proceso después de fermentación, que es más largo porque es un mosto mucho más denso, la uva en el fondo se fermenta
y le contribuye al vino con las características que tiene, que en el fondo es estas sabores y olores a cereza, guinda, como, más bien como pasa. Y la última, como cierta condición que tiene que cumplir, es que sea guardado en barrica de roble de primer uso, al menos 6 meses, y después esté 1 año en botella. O sea, para este vino en particular, y por eso lo descorchamos antes, es un vino cosecha 2017, o sea, ha estado al menos 8 o 9 años ya en botella. Y por lo tanto, si queremos disfrutarlo, tenemos que dejarlo respirar un poco, podemos ocupar en el fondo un método como este, simplemente dejarlo respirar directamente en la copa, o como es esto, podemos ocupar un decantador. Ahora, antes de pasar a la parte interesante, hay una historia muy bonita detrás de esto, que Verona es la ciudad donde en el fondo nace esta historia de Romeo y Julieta. Y la gente de Viscardo y otros viñateros, en el fondo, que también hacen amarones, ocupan esta historia para darle romanticismo a este estilo. Entonces, ¿qué es lo que se dice del Amarone? Se dice que, en el fondo, tiene esta parte como amable de Julieta, expresado en su parte como frutal, y tiene este lado, como si esto más viril, más tosco, expresado, en el fondo, en las especies que tiene este Amarone, porque recuerda que también tiene barrica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar primero, y lo más notorio, es un color completamente distinto a lo que nosotros conocemos. Este es un color más bien terracota, no es el rubí intenso que nosotros estamos acostumbrados acá en Chile. Luego vamos a ver que el nariz es un vino que expresa muy bien las frutas. Acá tiene ciruela, cereza, pasa en el fondo. Y en boca aquí tienes una explosión de sabor porque vas a tener estas ciruelas, estas cerezas y además mezcladas con madera y con tabaco. Y lo más interesante de este vino es que es un vino de meditación. Tú te lo vas tomando y a medida que va pasando una conversación larga, el vino va cambiando esta expresión, te va dando nuevas sensaciones. Así que, como te decía, salud por esto. Solo por eso, a ver, vamos a probarla. Vamos a probarlo. Está bueno. ¿Viste? Entonces, aquí un poco respondiendo a las preguntas que habitualmente me hacen. Oye, pero ¿y a qué se parecen? Es como el Don Melchor, es como... Es más básicamente como te lo describí. Sí. Es muy difícil para mí describirlo en comparación con otra cosa. Porque acá hay vinos que son excelentes, que tienen sus propias características. Pero esto, la forma en la que se hace, las uvas que trae, lo hacen completamente distinto. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos a través de Phoenix Select? Que tú puedas un viernes tomarte un vino ícono chileno espectacular, un Cabernet Sauvignon delicioso, y el domingo comerte una lasaña, como es esto, boloñesa, con un vino italiano y amar ambas experiencias. Está rico. Está Bueno, rico, está bueno. no sé si como es esto, cuánto lo sientes tú, pero el retrogusto es una de las cosas como muy interesantes de este vino. Te deja un retrogusto muy largo. Y como te acuerdas que te hablé que tenía este proceso de apasamiento, Sí. al generarse en el fondo esta pasa, genera más azúcar y por lo tanto es un vino que tiene, o sea, ¿cuántos grados tú crees que tiene este vino? Así, al probarlo. 12. Tiene 15,5. Ya. Es un vino que podría ser perfectamente nota. un vino fortificado, pero no se nota. No se nota. Las palabras no se nota para nada. Heavy. Entonces, como te decía, es una de las cosas interesantes que nosotros estamos trabajando. Por supuesto que otras líneas comparten, comparten el estilo. El Enigma es 100% basamento, pero tiene una uva Sangiovese, que es otra. Nuestro Nero Paso es una combinación de 4 uvas. Tiene la Corvina, que tiene este Amarone, pero también tiene Cabernet Sauvignon y Merlot del Viejo Mundo. Esta Corvina pasa también por un proceso de apasamiento. Entonces, cada uno de los vinos tiene su propia forma de ejecutarse y eso es lo que le da, como se esto, un componente muy interesante al portafolio de Viscardo. Y de repente, bueno,
quizás es menester mencionar, antes que me lo pregunten, en el fondo de cuánto estamos hablando. Claro, De, eso te preguntan. de a qué precio están los vinos. Mira, una de las cosas interesantes que quisimos nosotros aportarle al mercado nacional, sabiendo de que hay muy buenos vinos a bajos precios, era tratar de no llegar solamente con vinos íconos de modo tal de que solamente un porcentaje muy pequeño de la población pueda acceder a ellos. En la línea Discardo creo que nosotros entramos con una línea de precios medios. En retail estaba más o menos entre 15 y 16 mil pesos el Neropaso, el Prosecco también. Tenemos otros productos de menor costo que rondean los 10 mil pesos. Y que es el vino ícono, el que acabamos de probar, debe estar en torno a los 60, 65 mil pesos. Perfecto. Entonces, como te decía, quisimos darle hincapié a esto de que fueran también un precio relativamente aterrizado, como para poder competir en un mercado donde el vino se encuentra en un rango de precio bien amplio, como es esto, y no hacerlo imposible para el consumidor de siquiera probarlo. Así que, como te digo, eso es lo que es Biscardo al menos. Y Lamborghini. Y bueno, Lamborghini también tiene su propia historia, que también es muy interesante. La verdad es que, derribando primero la primera pregunta, si Lamborghini hace vinos o no, la respuesta evidente y que estamos viendo acá es sí. El fabricante de autos, Ferruccio Lamborghini, es ¿cómo se llama? El socio fundador de esto. Cuando él deja la industria de los vehículos, en el fondo, se va a recorrer Italia y encuentra en la Toscana, que es la zona como media de Italia, en particular en Umbria, un viñedo de más de 100 años y en el fondo compra 100 hectáreas. Esas 100 hectáreas él las transforma en un campo de golf, en un hotel, en un restaurante y también en 45 hectáreas de viñedo, ¿vale? Entonces esas 45 hectáreas que ya estaban ahí tienen predominantemente Sangiovese como uva típica de la región de Toscana, tiene algunas uvas blancas como el Grecheto y también incorporó algunas uvas como el Cabernet Sauvignon y el Merlot, que son las bases de la gran mayoría de los vinos que ellos tienen para ofrecer y como se esto también con algunas uvas claras como para poder hacer Prosecco. En general, la historia de Ferruccio, no sé cuánta gente la podrá conocer, la voy a decir como rápido, si me interesa. La verdad es que él era un fabricante primero de tractores. Él era mecánico, en la Segunda Guerra le tocó en el fondo obligado ir a ser mecánico para los nazis en definitiva. Cuando termina la guerra, él vuelve, ve una oportunidad en fabricar motores poderosos para tractores pequeños. Con eso, la verdad es que pasa a ser muy exitoso. Y era como mecánico, era un amante como cierto de los vehículos y por lo tanto le gustaban los autos deportivos. Él tenía varios Ferraris en el fondo. Y esta parte dice la leyenda, no se sabe si es exactamente así, pero hay como se cree que sí, de que fue a hablarle a Enzo Ferrari de que había un problema con la caja mecánica de su vehículo y que si se asociaba él podía en el fondo resolverla. Enzo al parecer lo manda a buena parte y como así como Ferruccio dice, bueno, entonces me voy a dedicar yo a sacar mi propia línea de vehículos. Parte ahí con el G150 o 350, yo no soy muy tuerca, y con el que se hace ya completamente famoso en lo que es vehículo es con el Miura. De ahí, bueno, la historia de Lamborghini la conocemos todos, es un auto de lujo a nivel mundial, pero por diversas razones él termina en el fondo con termina en esta industria y pasa directamente a volver a sus orígenes, a la tierra, al campo. Y desde ahí él nace con esta intención de hacer sus propios vinos, de imprimirle el mismo concepto que tenían los vehículos, o sea, un diseño bien disruptivo, como sea, un producto de alta calidad detrás, y sacan esta línea en el fondo de vino para Europa. Hoy día ya es la tercera generación, ya pasó por su hija Patricia, quien hace gran parte del merchandising, las mochilas con las que nosotros trabajamos, como es esto, los delantales, todos los diseña ella.
Y hoy día nuestro CEO es un señor de apellido Chang. Estamos en el fondo en los 5 continentes con Lamborghini. Acá en Chile los represento yo. Y en Latinoamérica está en Brasil y también en Argentina. Así que la historia que está detrás del vino es bien bonita. Mm, Como es esto. Y es algo que contar una vez que uno compra los productos. es verdad, está buena la historia. Me acordaba algo de la de Lamborghini con Ferrari, pero está buena la historia, está interesante. Y sobre todo lo del canto también, que vuelve a sus raíces. Exacto, o sea, yo digo, tiene ahí algo que a él lo caracterizó como persona, que es la búsqueda de la excelencia en el fondo. Y eso está manifiesto también en los productos que él tiene. O sea, acá no solamente estamos viendo un diseño disruptivo, bonito, un buen regalo, sino que también estamos viendo un producto de altísima calidad. O sea, no arriesgarían tener una marca como Lamborghini con un mal producto adentro. Pero yo te podría decir en lo que es espumante, vino y también en su brandy, la calidad final de los productos es muy, muy, muy buena. Y también, como es esto, al igual que los vinos del Véneto, esta zona de la Toscana, en particular Umbria, tiene sus propias expresiones. El Sangiovese es otro tipo de uva, por lo tanto, si por acá en el lado de Vizcardo estamos viendo mucha fruta, un gusto como es esto bien acerezado, fácil de tomar, por acá por el lado de la Toscana ya empezamos a ver vino con toques herbáceos, porque la verdad es que se empapa de todo el bosque que está alrededor. Es otra geografía, otro terroir. Estamos viendo productos que son, como si esto, mucho con un tanino más alto, vinos más expresivos. Es otro Mm. estilo completamente distinto al vino del Véneto. Y bueno, a nosotros como empresa esa es una de las cosas que nos llama mucho la atención. Ya estamos viendo como es esto, proyecciones de traer algo de Sicilia. O sea, creo yo que le podemos aportar harto al consumidor chileno en términos como de enriquecer su experiencia en torno al vino. Cada zona tiene su propia expresión, su propio estilo, y yo creo que con estos dos estilos nosotros mostramos muy bien cuáles son las diferencias, cuál es esa experiencia de consumo un poco distinto. Y como último, quizás dato importante, la verdad es que acá la gran mayoría de los vinos te hablaba en el fondo de este Amarone, que es cosecha 2017. Bueno, en general todas nuestras botellas son cosecha 2020, 2021, incluido lo de Lamborghini. Por lo tanto, ya tienes vinos que al menos tienen 5 años de guarda, tienen un potencial de guarda en botella mucho más que eso. En el fondo ya han logrado buscar su expresión a través del tiempo. En general, cuando el consumidor chileno está comprando algo de esto, ya está detrás no solamente una historia, sino que también años de mejoramiento del vino en la misma botella. Que eso es algo muy importante. Si uno lo ve como consumidor y pasa a revisar las góndolas y ve los años de cosecha, en general, hoy 2026 te deberías encontrar con 2023, 2025. Ujú. Acá tú tienes en el fondo parten en 2017. Nosotros tenemos el vino ícono de Lamborghini, que es Campoleone, que es 2012. Entonces, para la gente que es como amante del vino, como la gente sibarita, esas cuestiones en el fondo también le da una expresividad a lo que tú estás buscando. Ya, por ejemplo, este Amarone, Campoleone, ya es como un señor de los vinos. Ya es un vino que tiene 10 años de guarda, al menos. Tienes que darle un tiempo para que esto se exprese. Esto no son bebidas como, o sea, esos dos ejemplos no son como bebidas refrescantes, sino que es Oh, como para una conversación larga. Yo creo que lo más interesante es que tenemos distintos formatos para distintas ocasiones. Si queremos en el fondo sentarnos a conversar largo de repente con tu papá o con un amigo que no veas hace tiempo, una Amarone puede ser un buen compañero. Si quieres, como es esto, de repente comerte una pizza con tu señora, con unos amigos, Nero Paso puede ser una buena opción. Si quieres un grupo de amigas, salir y disfrutar de una ocasión especial, oye, un octogonal de Lamborghini puede ser también una buena expresión. Si te gustan los destilados y eres amante, qué sé yo, de los
de los habanos. Oye, de repente un brandy puede ser una muy buena también opción, considerando que este es un brandy italiano, un poco más frutal que los españoles. Tienes distintas opciones para las distintas ocasiones de consumo. Está buenísimo, está buenísimo. Lo que no hablamos fueron los precios de los vinos Lamborghini. Mira. Más o menos. Fluctúan entre los 35.000 y los 75.000, que es la línea Luxe. Perfecto. Y la línea más ícono debe estar por ahí entre los 120 y los 150, dependiendo el sector. Y el brandy debe estar entre las 150 Ya. pesos. ¿También se pueden encontrar en Vinos La Reina? También están en Vinos La Reina. Buenísimo. Para la gente que nos está viendo, nos escuchando y se quiere ir a comprar un vinito para el fin de semana para disfrutarlo con los amigos. Lo pueden encontrar directamente allá, tienen stock y tenemos nosotros también una muy buena red de despacho a domicilio, tanto en la 8ª región como acá en Santiago. Así que si nos encuentran en www.phoenixselect.cl, también están los productos ahí disponibles para poder comprarlo. Ahora probemos el vino Lamborghini, este es el Rosso. Sí, mira. Vamos a hacer el segundo salud por eso. Esto vamos acá a comprobar de inmediato si realmente el contenido vale lo que vale la botella. O sea, aquí el desafío está precisamente en que, bueno, cumple ya con el diseño, cumple con la historia, pero veamos si el vino realmente es tan bueno como su marca. Acá lo que vamos a probar es un vino de la línea Luxe. Esto tienen 6 estilos en lo que es Luxe. Los 4 tintos tienen base de Sangiovese como uva insigne. Y este particular, este Luxe Rosso, tiene Sangiovese, tiene Cabernet Sauvignon y tiene Merlot. ¿Vale? Sangiovese es la uva predominante, lo que le entrega estos toques como salinos y herbáceos al vino. Tiene un Cabernet Sauvignon que ayuda a entregarle esas notas de frutos rojos, más un aporte en tanino, y luego tiene el Merlot, que es la parte más frutal de este vino. Este vino tiene solamente 6 meses de barrica y por lo tanto se van a expresar mucho más las frutas que la parte en el fondo de especiada del vino. Como te podía decir, a diferencia de lo que probamos delante, este es otro estilo completamente distinto, es otro valle, son otros aromas, es otro color. Es como si esto no es un color tan terracota como lo fue Amarone. Este tiene un color, más bien un color sangre. Eso es por la misma etimología de la palabra Sangiovese. Sangiovese significa sangre de Júpiter. Como si esto, y fueron estos romanos en el fondo que le pusieron esa palabra. Ellos en el fondo, al probar este vino en base a esta uva, encontraron que el Júpiter es el dios máximo de los romanos y por lo tanto encontraron que esto tenía que ser la sangre de este dios, ¿vale? Porque de ahí el color. De hecho, tenemos una anécdota bien interesante. Una vez hicimos una cata para unos médicos y le hablamos de este color en el fondo sangre. Todos sacaron rápidamente sus teléfonos y lo fueron comprobando ahí directamente desde los celulares. Así que ahí también hay una pequeña historia en términos como por lo menos del color. Esta uva en el fondo le da estos toques herbáceos, como te decía, y en esta combinación con estas otras dos cepas tienes un vino que es bien frutal, bastante agradable, un vino juvenil, que está muy bien expresado también en los colores de las botellas, pero con un estilo distinto a lo que fue Amarone. Así que salud por eso. Todo por eso, vamos a probarlo. Está bueno. Sí, lo vale. Está rico. ¿Viste? Es redondo en boca, sí. También es aterciopelado, tiene esta parte frutal que lo hace fácil de tomar, pero también tiene estos toques de un tanino medio que te da un cierto nivel de astringencia, que te permite poder comerlo con carnes también. Es un vino que es muy buen compañero de pastas, de carne, de aves de caza y también de quesos maduros, por ejemplo, como un Grana Padano, puede ser un buen compañero de este vino.
Así que la invitación no solamente es a regalarlo, sino que también a disfrutarlo, a comprarlo, a darse como sea esto el lujo de poder hacer un momento especial en cualquier momento. Descorchar una botella de Lamborghini al menos te va a dar la instancia de poder hablar la historia, de darle a tus seres queridos del fondo de dónde viene. Te da un protagonismo en la mesa. Yo creo que todos los que muchas veces llegamos en el fondo con la botella al asado del domingo, a la junta familiar, queremos llegar con algo distinto y queremos hablar de alguna historia. Estos vinos te dan esa instancia. Nicolás, muchas gracias por haber venido solo por eso. No, gracias a ti por la oportunidad, Javier. Muchas gracias. No me cabe duda de que les va a ir muy bien con estos vinos, que están muy buenos. Aparte de que la historia es fascinante. Así que nada, compadre. Un gustazo haber tenido a Nicolás Cavaliere de Phoenix Select. Muy agradecido, Javier. Esté muy bien. Salud por eso. Salud por eso.